Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Hoy celebramos la memoria de San Francisco de Asís. Algunos puntos que consideraremos son la pobreza de San Francisco, la pobreza en el cristiano corriente, la especial necesidad de esta virtud en nuestros días y las manifestaciones y modos para vivirla. Reflexiones a hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En un momento en el que eran grandes el brillo externo y el poder político y social de muchos eclesiásticos, el Señor llamó a San Francisco para que su vida pobre fuera como un fermento nuevo en aquella sociedad que por su apegamiento a los bienes materiales se alejaba más y más de Dios. Con él, afirma Dante, nace un sol al mundo, un instrumento de Dios para enseñar a todos que la esperanza ha de estar puesta solo en Él. Un día orando en la iglesia de San Damián oyó estas palabras: Ve y repara mi casa en ruinas. Tomando al pie de la letra esta locución divina, empleó sus fuerzas en reparar aquella ruinosa capilla y después se dedicó a restaurar otros templos. Pero enseguida comprendió que la pobreza, como expresión de su vida entera, habría de ser un gran bien para la Iglesia y la llamaba Señora. Al modo como los caballeros medievales llamaban a sus damas y los cristianos se dirigen a la Madre de Dios, la restauración de la cristiandad habría de venir por el desprendimiento de los bienes materiales, pues la pobreza bien vivida, según el propio Estado, permite poner nuestra esperanza en Dios y solo en Él. Entonces, un día de febrero de 1209, habiendo oído Francisco las palabras del Evangelio, no llevéis oro, ni plata, ni alforja, tuvo un gesto clamoroso para mostrar que nada es bueno si se prefiere a Dios, y se despojó de sus vestiduras y del cinturón de cuero, y tomó un vasto sayal, se ciñó una soga y se puso en camino, confiando así en la providencia. La pobreza es una virtud cristiana que el Señor pide a todos los religiosos, pero también a los sacerdotes, a las madres de familia, a los abogados, a los estudiantes. Pero es evidente que los cristianos en medio del mundo han de vivirla de un modo bien distinto a San Francisco, y a los religiosos que por su propia vocación han de dar un testimonio en cierto modo público y oficial de su consagración a Dios. Esto igual ocurre con las demás virtudes cristianas: la templanza, la obediencia, la humildad, la laboriosidad, que siendo virtudes que han de vivir todos, pero cada uno ha de aprender a vivirlas según la propia vocación a la que fue llamado. La pobreza del cristiano corriente se hace a base de desprendimiento, de confianza en Dios, de sobriedad y de disposición a compartir con los otros. Hemos de colaborar amando el mundo y todas las cosas buenas que hay en el mundo, utilizando todas estas cosas creadas para resolver los problemas de la vida humana, para establecer el ambiente espiritual y material que facilite el desarrollo de las personas y de las comunidades. Es bueno hacer una reflexión. ¿Se plasma esta virtud de la pobreza y del desprendimiento en mi vida, en detalles concretos y reales? ¿La amo, la practico en mi propia condición? Estoy plenamente convencido de que sin ella no podría seguir a Cristo. ¿Puedo decir soy de verdad pobre de espíritu? Aunque posea bienes de los que he de ser administrador,
sé que voy a rendir cuentas a Dios de ellos. Despégate de los bienes del mundo, ama y practica la pobreza de espíritu. Conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Si no, nunca serás apóstol. El Señor hace resonar todos los tiempos estas palabras. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible agradar a Dios, llevarle por todos los caminos de la tierra, si al mismo tiempo no estamos dispuestos a hacer renuncias, a veces costosas, en la posesión y disfrute de los bienes materiales. Particularmente importante en nuestros días resulta este aviso del Señor, que a muchos puede parecer extraño, cuando un desmedido afán de comodidades alimenta a diario la codicia de las gentes. Son muchos los que aspiran a tener más, a gastar más, a conseguir el mayor número de placeres posibles, como si este fuera el fin del hombre sobre la tierra. Pero en la práctica, la pobreza real tiene muchas manifestaciones. En primer lugar, estar desprendidos de los bienes materiales, disfrutándolos como bondad creada de Dios que son, pero sin considerar necesarias para la salud o para el descanso, cosas de las que se puede prescindir un poco de buena voluntad. Hemos de exigirnos en la vida cotidiana, con el fin de no inventarnos falsos problemas, necesidades artificiosas, que en último término proceden del engreimiento, del antojo, de un espíritu comodón y perezoso. Debemos ir a Dios con paso rápido, sin pesos muertos ni impedimentos que dificulten la marcha. ¿Y qué son las necesidades artificiosas? Puede referirse, entre otros, a los instrumentos de trabajo que usamos, artículos deportivos, prendas de vestir, alimentos costosos. San Agustín aconsejaba a los cristianos de su tiempo: buscad lo suficiente, buscad lo que basta, lo que demás no les dé agobio. Qué bien conocía el corazón humano, porque la verdadera pobreza cristiana es incomparable no solo con los bienes superfluos, sino también con la inquieta solicitud de necesitarlos. Si se diera esa apetencia desordenada, indicaría que su vida espiritual se está deslizando hacia la tibieza y hacia el desamor. Por tanto, la pobreza se manifiesta en cumplir acabadamente el propio quehacer profesional, en el cuidado de los instrumentos de trabajo, sean nuestros o no, de la ropa del propio hogar, en evitar gastos desproporcionados, aunque los pague la empresa en la que trabajamos, en no considerar de verdad cosa alguna como propia, en escoger para nosotros lo peor si la elección pasa inadvertida. Cuántas oportunidades en la vida familiar, en aceptar con paz y alegría la escasez, la falta incluso de lo necesario, en evitar gastos personales movidos por el capricho, la vanidad, el deseo desproporcionado de lujo. Debemos ser austeros con nosotros mismos, en la comida, en la bebida, y siempre generosos con los demás. De la pobreza se derivan muchos frutos. En primer lugar, el alma se dispone para los bienes sobrenaturales y el corazón se ensancha para ocuparse sinceramente de los demás. Pidamos hoy al Señor, por intercesión de San Francisco, la gracia de comprender con más hondura cómo la pobreza cristiana vivida hasta sus últimas consecuencias es un don que ya tiene su premio en esta vida. El Señor da al alma desprendida una especial alegría, incluso en medio de las privaciones de lo que parecía más necesario. Muchos se sienten desgraciados precisamente por tener demasiado de todo. Los cristianos, si verdaderamente se conducen como hijos de Dios, pasarán incomodidad, calor, fatiga, frío, pero no les faltará jamás la alegría.
porque eso es todo, lo dispone o lo permite Él, que es la fuente de la verdadera felicidad. Y al terminar nuestra oración pedimos al Santo de Asís con palabras del Papa Juan Pablo II que sepamos ser levadura en medio del mundo. Así pedía el pontífice su intercesión ante la tumba donde reposan los restos de San Francisco. Tú, que acercaste tanto a Cristo a tu época, ayúdanos a acercar a Cristo a la nuestra, a nuestros tiempos difíciles y críticos. Ayúdanos. Estos tiempos esperan con grandísima ansia, por más que muchos hombres de nuestra época no se den cuenta. Nos acercamos al año 2020 y después de Cristo, ¿no serán tiempos que nos preparen un renacimiento de Cristo a nuestro adviento? La Virgen, Nuestra Señora, nos enseñará con una gran vida sobria y desprendida a ser protagonistas en este nuevo renacer. Así sea.